Bueno, primero de todo, como siempre, agradecer a Albasur. Bueno, yo agradezco por Arsen y por mí, a Albasur, no solo por... Soy muy poco protocolaria, no solo por invitarnos a que hablemos un poquito de cosas que nos generan inquietud, sino también, sobre todo, de haber montado estos días en los que hemos podido hablar cómodamente, o al menos me refiero en comparación con depende qué audiencias que tenemos normalmente. Así que muchas gracias. He dejado el mismo título que hace un año y algo, aunque veréis que he evolucionado un poco respecto a la presentación que ya hice en el curso sobre turismos de proximidad de Albasur de mayo de 2021. En aquel entonces empezaba a estar en la boca de todo el mundo el término de turismo de proximidad o turismos de proximidad, como dicen aquí. Políticos locales, medios de comunicación, profesionales del turismo, investigadores, turistas, todo el mundo tenía ya una idea de, o al menos había pronunciado esa expresión en algún momento. Pero igualmente ya dediqué un tiempo aquel día a definirlo porque pensaba que era necesario. Hoy lo haré más rápido la parte de la definición porque pienso que ya estáis curtidos en el tema. Igualmente, perdón, voy aquí. Simplemente para resumir, el turismo de proximidad, ya lo hemos dicho muchas veces, yo lo digo en singular porque lo trato como concepto, pero entiendo por qué lo he hecho en plural. Es un término para mí y para muchos que han escrito sobre el tema relativo, sobre todo porque el concepto de proximidad es relativo, ¿no? Proximidad respecto a qué. Entonces depende de cómo se entienda la proximidad, pues podemos decir qué es turismo de proximidad. Cuando la proximidad es geográfica o espacial, cuando se mide en kilómetros, por ejemplo, o en el caso del libro de Albasur sobre turismos de proximidad, lo definíais en la introducción como 3 horas en transporte terrestre que permitirían ir y volver al lugar de salida en un mismo día si así se considerara necesario. Entonces, aunque era una definición horaria o temporal, pero había esta idea del transporte terrestre que ya daba una cierta noción espacial. Pero ya me habéis oído hablar varias veces que también la proximidad puede ser temporal en el sentido de no especificar transporte o la vía terrestre, y entonces en ese caso se podría incluir también los city breaks, ¿no? Coger el avión, estar en 2 horas en París, pasar el fin de semana y volver, y también podría ser turismo de proximidad porque al final 2 horas de viaje no es tan lejos. Pero en ese caso sería corto el viaje, pero no sería limpio, no sería la acepción que estamos acostumbrados a oír en este último tiempo. Después habría también, que Asun la ha mencionado un poco, la proximidad también cultural e identitaria. Viajar a un lugar que tiene una misma cultura o un mismo idioma, esto puede ser una proximidad geográfica o espacial también o no. Y finalmente, que también este sería más bien el ejemplo del pueblo, la proximidad percibida o afectiva o emocional, como lo dicen, afectiva puesto, que sería viajar a un lugar que uno ya conoce bien porque ha residido allí, porque es su lugar de origen, porque tiene familia o conoce a alguien allí. En esta categoría entrarían pues lo que se conoce en turismo como visitar lugares familiares, que sería el Visiting Home and Familiar Places, o visitar familiares y amigos, que es Visiting Friends and Relatives, y bueno, son conceptos que ya están muy desarrollados por Douglas Pearce y otros. Y también entraría lo que explicaba Asun del turismo de raíces, de retorno, etcétera, que aquí pues Jordi Gascón lo ha trabajado en Albasur. También he añadido una de Erika del primer día, porque yo no lo trataba como un sinónimo, pero también está bien este encuentro para ver cómo los conceptos se trabajan en otros lugares, que hablaba que en Argentina el turismo de proximidad se asocia con el turismo popular, lo cual viene bien también para conectar con la intervención de Verónica después. Entonces sería como vincularlo a una práctica de turismo social, ¿no? Y igual hasta con los domingueros, que nos hablará más tarde Sergi Llanes, supongo. Bueno, total, que hay todas estas dimensiones. En mayo de 2021 ya os enseñé no os enseñé porque este lo desarrollé a partir del curso con las diferentes intervenciones que hubo, pero digamos que es un gráfico que trabajé en la tesis para pensar la idea del entorno habitual, porque
el turismo, según la OMT, son las actividades que uno realiza fuera de su entorno habitual. Entonces, en un contexto globalizado, ¿no?, en el que nos encontramos, que podemos tener diferentes residencias. Yo puedo vivir en Barcelona, mi pareja en Tokio, mis padres en Marruecos, y visitar todos esos lugares de forma muy frecuente, que sean para mí ordinarios y familiares. También puede ser que elija mi lugar de residencia respecto a mis hobbies, ¿no?, y a mi tiempo libre en vez de al trabajo, como hay el teletrabajo. En Francia hay el concepto de migración de agrément, o incluso Azul hizo su tesis de teletrabajo ya hace tiempo. También hay este concepto de la sociedad o del mundo hipertexto, ¿no?, de François Hacher, en que en una misma habitación podemos estar todos aquí, pero cada uno está conectado a lugares diferentes. Entonces, en todo este contexto, ¿dónde están los límites, ¿no?, entre el entorno habitual o no habitual, lo ordinario, lo excepcional? ¿Qué está aquí, qué está allí? Bueno, todo está desdibujado, y entonces quizás es más difícil asociar, como igual sí se podía hacer anteriormente, entorno habitual con proximidad geográfica. Entonces, filosofando, que es lo que nos gusta hacer en la academia, pues si hacer turismo es salir del entorno habitual, entonces hoy día podemos entender que podemos hacer turismo al lado de casa, porque tampoco a veces no conocemos lo que tenemos al lado de casa. No estoy diciendo para nada que el turismo sea solo descubrir cosas, pero estoy refiriéndome a la definición de la OMT. Entonces, el turismo de proximidad parece un fenómeno nuevo por el COVID. El COVID lo he puesto sobre la mesa aquí en España, porque en Francia lo trabajaban, como única forma de turismo posible cuando la movilidad está restringida a nivel local o regional, y como una solución para el turismo, ¿no? Se ha vendido como una solución cuando hay una ruptura entre viaje y distancia. Sin embargo, personalmente ya llevo analizándolo desde mi trabajo de máster, que es del 2010-2011. Perdón, quería poner esto. En ese caso analicé las percepciones de visitantes de proximidad respecto al destino, que es el lugar donde viven también, desde un punto de vista de cómo lo perciben como lugar de vida, cómo lo percibían como lugar de visita, y qué relación o qué oportunidad o qué efecto podría tener eso en la manera en que participan en procesos territoriales, ¿no? Un poco sobre la idea del conocer para comprender y comprender para actuar. También hay que decir que Ernest ha dicho que vosotros acabáis de empezar a hablar de ello, pero Raúl Valls me parece que es la única referencia que tenía de 2013 o 2011 en que se mencionaba turismo de proximidad aquí. Si no, todas las había leído en Francia. Hay una publicación en Albasud sobre ello. Muy cortita, pero sí. Pero bueno, ni está en la bibliografía, ahora la reviso. No lo recuerdo. Entonces fui a Francia para realizar... No la estimulicé. Entonces fui a Francia para realizar la tesis doctoral, porque allí, como digo, ya se trabajaba el concepto, pero no solamente en la academia, sino también a nivel técnico. Este esquema sale de este informe, que es un informe publicado en el 2015 por la Agencia de Desarrollo Turístico de Francia, la Tour France, que era un trabajo cualitativo y cuantitativo sobre lo que diferentes agentes territoriales entendían por turismo de proximidad, y también cuantitativamente qué impactos y qué forma tenía ese turismo de proximidad. Aquí veis que es más o menos las dimensiones que yo ya estaba analizando también en la tesis. Y luego hay este esquema también, tengo varios, si luego alguien quiere echar un ojo, he traído el papel. Este esquema resume prácticas concretas que incluye el turismo de proximidad en relación, por un lado, al alojamiento, y por el otro a los periodos del año en el que se suele hacer, ¿no? Y os he destacado aquí las palabras clave que eran en ese momento: el fin de semana, el visitar a familiares y amigos, el visitar el hogar y lugares familiares, segundas residencias, montaña. Eso es lo que pone en este esquema. Si luego leéis el informe, también la playa, y hoy día, si lo trasladáramos ya a 2020-2021, meteríamos en los espacios naturales de proximidad, serían como los espacios privilegiados de estas prácticas. Entonces, en cuanto al alojamiento, no solamente hay alojamientos gratuitos, vamos a decir, bueno, igual tienes que llevar un regalo a tus amigos, pero no les pagas, y a la familia.
pero también hay alojamientos de pago como casa de colonias, camping, hoteles también, por supuesto, casas rurales. Y también, por supuesto, las segundas residencias, que sí que es un tema que sí estaba trabajado antes, igual no con estas palabras. Vale, entonces, veis, simplemente quería repasar esto para que vierais que al final tiene mucha vinculación sobre todo con la proximidad geográfica o espacial y con la emocional o afectiva, especialmente. Entonces, hay diferentes conceptos que ya existen desde hace décadas y que a veces se usan como sinónimos: el turismo regional, el turismo intrarregional, el doméstico, el autóctono y especialmente el concepto de turismo local. Y lo quiero poner el acento en este porque en realidad el turismo local reenvía directamente a escala local, ¿no?, al municipio, a la metrópolis, a la comarca, la práctica turística, pero en toda su complejidad, que puede ser visitar, puede ser descubrir o redescubrir, puede ser descansar, puede ser simplemente consumir especialidades del destino. Entonces, si ya tenemos un concepto que es el de turismo local, ¿por qué hablamos de turismo de proximidad? ¿Por qué añadimos uno más? Nos encanta hacer conceptos, ¿no? Entonces, en mi humilde opinión, yo creo que se trata, el turismo de proximidad, la expresión, se trata de enfatizar la idea de la proximidad, sobre todo entendiéndola de una dimensión geográfica o espacial, como un valor positivo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque evita sistemáticamente el avión, entonces obviamente provoca menos emisiones. En principio, bueno, para competir con un avión hay que echar mucho humo, lo cual es interesante en un contexto que ahora repasaré muy brevemente de crisis climática y transición ecológica. También, segundo, porque en un mundo globalizado el turismo de proximidad permitiría redescubrir el propio entorno y eso reforzaría una conexión entre la conexión que las personas pueden tener con su territorio, ¿no? Entonces, eso podría potencialmente contribuir a una mayor vinculación, a una mayor participación. Eso es una hipótesis, todavía, ya os digo, hice el trabajo de máster, pero no he avanzado mucho más sobre esto. Y tercero, porque también puede ser una herramienta de apoyo a la economía local a través del consumo de proximidad, el consumo de gastronomía, de la restauración, la artesanía o incluso hasta el alojamiento, como hemos visto. Entonces, estos valores, sobre todo el último, se ponen de manifiesto o parecen útiles en un contexto de crisis, ¿no? Ya sea por necesidad, pues no hay otra, no se puede hacer de otra forma, o por solidaridad, que también se ha visto en esta pandemia de voy a consumir más a los restaurantes o para dar apoyo a la economía del barrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas tres ideas pueden ser vinculadas al proceso de transición ecológica o ecosocial, y ahora me centraré en esta idea. Las tres ideas tienen perversiones, que también veremos al final, pero antes de llegar a ellas, simplemente... Vale, el turismo de proximidad, desde una perspectiva espacial o geográfica, está implícita o explícitamente reivindicado en el marco de esta transición ecosocial, voy a llamarlo, os diré por qué. Digamos que libros como, ya es antiguo, hay otros más nuevos, seguro, pero el de La Gran Encrucijada, que es del 2017, que es Ecologistas en Acción, o las conversaciones que podéis ver, bueno, no sé si compartiremos las presentaciones, pero en ese caso hay los links también al observatorio de la globalización, que tienen informes muy interesantes si no los conocéis, y también tienen un podcast que podéis escuchar sobre el tema. Bueno, todos estos también hay otros ejemplos en los que el turismo no es el tema central del informe o de la estrategia, pero el turismo forma parte de la sociedad y entonces también se piensa, ¿no?, dentro de cómo se puede hacer. Vale. Entonces, aparte de recomendaros que echéis un ojo, sobre todo os he puesto la de colapso no es apocalipsis, porque como hemos hablado mucho del colapso, para que vierais este espacio, tienen vídeos que podéis seguir, ya es tarde para apuntarse. Y bueno, y el libro de cambio de clima, que igual ya lo conocéis también, que si estáis un poco deprimidos no lo miréis, pero os esperáis
es un poco, me encanta, pero la verdad que gasté muchos pañuelos. Entonces, bueno, el turismo de proximidad aparece citado en el marco de transición ecológica, como decía. La transición ecológica, ¿qué es? Bueno, es esta transformación, está definida como esa transformación radical, tanto en los métodos de producción como de consumo, con el fin de adaptarse a un contexto de ausencia de petróleo. O sea, estaba pensado respecto a la penuria de los combustibles fósiles. Eso nos obligaría a reaprender cómo producir lo que necesitamos para sobrevivir, o sea, cultivar, reutilizar, lo que estamos diciendo siempre que hay que hacer, y de nuestra capacidad de adquirirlos depende de nuestra resiliencia. Pues eso enlaza bien con lo que decía Asun. Entonces, en este contexto se recomienda una vuelta a lo local y entonces se favorece la proximidad entre producción y consumo. Entonces, ¿qué lugar ocupa el turismo en este proceso? Pues hay algunos autores como Philippe Caillot que ya teorizó estas opciones para la práctica turística en un contexto en el que no habría petróleo, habría mucha penuria de combustibles fósiles. Entonces hay varias opciones, ¿no? Reelitización, que hemos hablado, ¿no? De que solo los ricos vuelvan a viajar, virtualización, pues no viajamos, estamos detrás del ordenador, pero de todas las opciones el turismo de proximidad parece a priori la opción más justa, y por eso quizá es la que encontramos en estos informes de más activismo, ¿no? que he destacado y otros. Entonces, bueno, ya se ha comentado en esta escuela que la transición ecológica tiene que ser justa para que realmente alcance los objetivos de cambio de paradigma y que este cambio de paradigma sea global y sea a largo plazo, y es por eso que usaba el concepto de ecosocial, pero bueno. Simplemente para concluir, tengo dos o tres conclusiones. La primera conclusión sería que el turismo y el ocio en general, como actividades que forman parte no solo de la economía, sino también de la cultura y de los hábitos de las sociedades contemporáneas, aunque ya hemos quedado que no todo el mundo viaja, pero está incorporando turismo y ocio al mismo nivel en este sentido, no se pueden quedar fuera de esta transición. Entonces, dentro de este proceso, el turismo de proximidad, entendido desde la perspectiva espacial, debe ser la opción principal para aquellas personas cuyas motivaciones puedan ser satisfechas sin tener que irse muy lejos, ¿no? Es decir, para descansar o desconectar o irme de fiesta necesito coger un avión e irme muy lejos, o hay alternativas a proximidad. Ahora bien, el viaje como experiencia, cuando la motivación es realmente sumergirte en otra cultura, confrontar tu punto de vista, no digo que el viaje tenga que desaparecer, ya se viajaba antes, pero simplemente hacerlo de forma racional. Cuanto más lejos nos vayamos, hacer unas estancias más largas e intentar hacerlas con más profundidad, ¿no? Y también en el contexto que he presentado antes, en que igual tenemos nuestra familia repartida por el mundo, también se entiende que el visitar a familiares y amigos, sobre todo a familiares, sea un viaje que aún pueda durar. Pero por eso mismo son aquellos viajes en que tienen motivaciones que se podrían resolver a proximidad, son los que habría que repensar. Entonces, ya voy a acabar, perdonad. El turismo de proximidad, sin duda, bueno, sin duda, esperad. La pregunta que os he hecho al principio, que había puesto como último punto, era si el turismo de proximidad es bueno o malo, porque todo el rato me preguntan lo mismo así a lo bestia. Pues ni bueno ni malo, depende, ¿no? Entonces, el turismo de proximidad geográfico o espacial tiene sentido, creo, en un contexto de colapso turístico, pero se puede desarrollar de diferentes maneras. Como hemos visto, con el COVID puede ser presentarse como una solución para el sector, ¿no? Una solución coyuntural, un plan B, pero estaba claro que no se presentaba como una solución alternativa a largo plazo, porque había proyectos como este, que no voy a tener tiempo, pero bueno, si alguien luego quiere hablar del proyecto del aeropuerto, me parece el paradigma de invertir en algo que se va a hundir y que no tiene sentido en todo esto, pues digamos que se promocionaba el turismo de proximidad a la vez que se trabajaba en este tipo de proyectos. O sea, estaba claro que no se veía como una alternativa. Pero a la vez también lo he presentado como una posible vía por la cual el turismo podría participar en un proceso de transición ecosocial, de ser más limpio, más accesible, más coherente con la idea de localización, con el consumo de kilómetro cero. Entonces, desarrollar un turismo de proximidad en las mismas lógicas que se ha estado desarrollando el convencional
resultaría en reproducir los mismos problemas, ¿no? Y procesos, empezando por lo más evidente, os he puesto aquí, es el tema de cuando se pone en valor turístico territorios que no lo han estado nunca. Al final hay está este proceso, ¿no?, de mercantilización que puede generar todos estos problemas que ya conocemos en todos los ejemplos que hemos visto. Para acabar, digamos que entonces yo me adhiero a la idea esta del turismo postcapitalista o no capitalista, o no sé cómo decir, y desarrollar el turismo proximidad con otras lógicas. Quiero que quede claro, lo ha dicho Asun, pero es que como muchas veces lo oigo, lo voy a repetir, que el turismo proximidad, no, aunque habláramos de alternativa, no hablamos de una sustitución. Es como decir que el coche eléctrico va a sustituir el coche normal, no es verdad. Entonces esto es lo mismo. Se tiene que pensar, si pensamos en que queremos una alternativa, se tiene que pensar diferente y no medirla de la misma manera que hemos medido el turismo hasta ahora o lo hemos desarrollado hasta ahora. Entonces pienso que el turismo de proximidad hay que pensarlo en el marco de un cambio cultural más amplio, con otras lógicas, no capitalistas, que hay que poner a la protección de los comunes, de lo común, como prioridad. Y el turismo tiene que estar al servicio de proteger esto también, y creo que hay fórmulas turísticas que pueden ayudar. Y todo esto dimensionando el desarrollo turístico a las necesidades, como decía Asun, y límites de cada territorio, planificando y organizando la salida del turismo allí donde sea necesario. Y eso significa diversificar la economía, trasvasar la mano de obra que está en turismo, pues trabajará en otra cosa y hay que acompañar esta transición. Y finalmente ver con las infraestructuras turísticas que se hace con ellas en lugares que se decrezcan, ¿no? Pues se desmontan, se reutilizan, se repiensan, etc. Y yo creo que ya he dado bastante la hora y me he pasado un montón. Lo siento mucho. Mira, Raúl.